Bernales, que me ha corregido. Yo no sé por qué siempre le digo abogado, en verdad es un constitucionalista, además ha sido mi profesor. Es serio, el hombre. Y me dijo, cuando sepa, yo voy a regresar a tu programa. Ya regresó. Usted nos tiene que contar todo, porque él ha sido presidente de la comisión que evaluó los ascensos y los pases al retiro de los militares durante la época humanista. ¿Y qué ha dicho? Que el montesinismo permaneció en el ejército. No está exagerando, porque lo he visto el domingo, las redes han incendiado y ha dicho que usted está tomado por el odio, que ya imagina todo lo que le han... ¿Cómo está, señor Bernales? El odio es algo que no existe en mi persona, ni existirá nunca. Pero no ha exagerado, porque se supone que Humala es inmaculado y que luchaba contra el montesinismo. Hablando de inmaculado, yo solamente creo en Inmaculada Concepción por ser católico. Pero por lo demás, que un político como Humala sea inmaculado, bueno, eso es bien discutible. Pero mira, la cuestión es la siguiente. Nosotros se nos creó por una resolución ministerial, por encargo del gobierno, como grupo de trabajo, más que como comisión, para hacer una evaluación, no una revisión. Una revisión es ver simplemente puntajes y notas, pero la evaluación implica estudiar los procesos, la ubicación, la manera como se ha actuado frente a los derechos del personal, de oficiales de las Fuerzas Armadas, para determinar si en sus casos se ha respetado la Constitución o no. De tal manera que nuestro estudio ha sido, en primer lugar, un estudio de carácter legal. Los ascensos y los pases a retiro han sido hechos conforme a la Constitución, sí o no. La respuesta ha sido no. ¿Por qué? Porque sistemáticamente no se han respetado los derechos adquiridos, se ha violado sistemáticamente el orden de méritos, se ha utilizado un puntaje que no está sujeto a ninguno de los criterios entre los cuales se mide en la trayectoria en la carrera militar de los oficiales, y esto ha sido fundamentalmente en el ejército, sino que una junta de selección que tiene el derecho de aplicar el 3%, ha utilizado el 3% para en algunos casos bajar los que estaban arriba del orden de méritos y subir aquellos en los que políticamente convenía que subieran, y por consiguiente ahí no ha habido respeto al debido proceso, que cruza la Constitución desde el último hasta el primero hasta el último artículo. La sospecha, señor Bernales, es que Humala hizo cosas para favorecer a sus amigos. ¿Esto es verdad? Mira, el problema... O sea, su promoción, ¿no? Sí, el problema se agrava con Humala porque no es el primero que aplica criterios de injerencia política en una institución que no solamente es castrense, sino que tiene que ser estrictamente profesional, ¿no es cierto? Y por eso es que desde el comienzo de la República en adelante no han dejado de manifestarse cierto tipo de problemas por la injerencia política en una organización que, siendo militar, no está sometida a criterio político, sino que al servicio del país, en defensa de la soberanía, en defensa de la territorialidad, para promover el desarrollo y para que exista una confiabilidad en que quienes tienen la responsabilidad del uso de las armas no las usen contra el Estado, contra la Constitución y contra gobernantes legítimamente elegidos. Entonces, nosotros hemos sido sumamente celosos de entender que nadie está por encima de la Constitución y que por consiguiente las Fuerzas Armadas, y en esto es ejemplar, por ejemplo, la Marina, en ningún caso ha violado ni por asomo, ni por sospecha, ni por cercanía, el respeto y la subordinación de las fuerzas castrenses a la Constitución. Desgraciadamente, o sea, la Marina está ok. La FAP casi ha tenido 4 o 5 casos, pero donde sí hay esa sistematicidad, que es donde viene la presencia del montesinismo, porque aquí quiero hacer una diferencia. Montesinos puede estar en la cárcel, y de hecho está. El general Hermosa está en la cárcel, y otros generales que durante la época del señor Fujimori cometieron delitos han sido sentenciados y están en cárcel. Pero los métodos que utilizó el señor Montesinos para poner el aparato militar al servicio de este gobierno que duró más de 10 años, han continuado. ¿Y cuál es el principal método que se usa? Darle visos de legalidad a lo que en el fondo es una distorsión de la legalidad. Un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, decir las promociones 2013, 2014, 2015,
2016, ascienden sus oficiales generales, en lugar de con 5 años, con 4 años. ¿Por qué? Para beneficiar justamente a la promoción de Humala. A la promoción de Humala y también a la promoción de su hermano. ¿No es cierto? A la promoción de Antauro. Sí. Ajá. Son las dos promociones. ¿Pero para qué quería eso Humala? Hay un discurso del señor Humala frente a su promoción en la que él distingue entre, digamos, el manejo económico, que es la hoja de ruta, de lo que es el proyecto político para cambiar el país donde se mantiene la gran transformación. Y él dice abiertamente, necesito 15 años para esto. 15 años. ¿Perdón? 15 años de su gobierno, 5 años de su esposa y él retorna 5 años más. ¿No es cierto? O sea, ¿él quería quedarse 15 años? Está dicho y está registrado. ¿A quién se lo dijo? ¿A los militares? A su promoción, en un homenaje que le hicieron en algún, creo que es, no sé si es en la escuela de Chorrillos o en... Estaba loco. El lugar no recuerdo. No, yo no me atrevería a decir que está loco, lo que pasa es que... Estaba como Fujimori. El poder genera a veces obsesiones. No, ya, pero para que diga, primero yo, luego Nadine, luego yo, o sea, ¿qué es esto? Bueno, que es una visión autocomplaciente de sus posibilidades, ¿no es cierto? Pero por Dios, él tiene posibilidades en el 2021 después de lo que ha hecho. Bueno, es que estamos hablando de un discurso dicho al comienzo de su gobierno, donde no estaba la previsión de que su gobierno, en lugar de subir, iba a ir permanentemente en picada. Y jamás estaban previsto en su cerebro las agendas de Nadine. Supongamos que así fue, ¿no es cierto? Pero en fin, eso está sometido a investigación judicial. Pero lo que quiero decirte es que cuando Perdón, un segundito. Y los compañeros de promoción, cuando él decía, necesito 15 años para la gran transformación, ¿qué decían? ¿Sí, mi presidente? Mira, yo creo que sería injusto de mi parte decir que la promoción 84 estaba totalmente unificada y devota de Humala. Ahí habían discrepancias y hay generales, oficiales, generales brillantes, honestos, y que realmente el problema es que han ascendido por adelantada, ¿no es cierto? O sea, el problema que ellos tienen es que no se cumplió en su caso el debido proceso, pero eso no significa que en su trayectoria militar sean realmente militares distinguidos, y yo quiero hacer esa diferencia porque justamente no estoy imbuido ni del odio ni de la antipatía, sino de lo que es justo. Pero se ha dicho que limpian la carrera a unos para afectar los derechos de otros, o sea... Claro, mira, nosotros hemos trabajado con material que nos ha proporcionado primero el propio Ministerio de Defensa, y en segundo lugar, las 3 instituciones han cumplido con enviarnos la documentación en la que está acreditada la hoja de servicios, el orden de méritos, la trayectoria, la proyección, los estudios realizados, etcétera. Y es de allí, de estos cuadros, donde se nota con toda claridad cómo algunos oficiales que, por ejemplo, en el orden de méritos están en el puesto número 20, pero que eran de la promoción 84, ¿no?, los ascienden, dejando de lado a quienes están en el puesto 1, 2, 3 o 4. Si eso no es injusto, si eso no es arbitrario, entonces ya yo no sé qué cosa es arbitrariedad, no sé para qué habrían servido mis estudios, ¿no es cierto? Y usted también ha dicho que se pasó al retiro a 3 miembros de Arma de Ingeniería para ascender y promover al primo de Nadine Heredia. ¿Qué es esto? ¿Verdad, no? ¿Usted lo ha dicho? No, yo no lo he dicho. ¿Sí? He constatado lo que han hecho. No, bueno, obviamente. ¿Ya? Después de estudiar. ¿De quién está hablando? Estoy hablando del coronel José Antonio Galindo Heredia, primo hermano. ¿Y a qué generales se pasó al retiro? Al puesto 1, al puesto 2, al puesto 3, de esa manera él podía subir y ascender. ¿Qué? O sea, ¿se les mandó a su casa para subir al primo de Nadine? Y tal vez, no sé, es una presunción, pero estas actas que te estoy mostrando son actas correspondientes al año 2011 para 12. Estas actas oficialmente habían desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? No existían. No puedo creerlo. ¿Cómo pueden desaparecer? ¿Y cómo aparecieron? Declaración del propio jefe de personal del ejército. ¿Desaparecieron? Desaparecieron esas actas, puro, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo aparecieron? No aparecieron. Nosotros, el grupo de trabajo,
¿Lo ha hecho de nuevo? Acompañado del equipo de asesores que hemos tenido en el Ministerio de Defensa, hemos tenido que reconstruir. ¿Qué me estas está actas. diciendo, señor Bernales? Así es, tal como te lo Esto digo. oficialmente desapareció y se ha reconstruido gracias a su trabajo, Y el trabajo de la comisión. COPEVE ha aceptado que efectivamente estas son las actas reconstruidas por el grupo de trabajo. ¡Qué vergüenza! O sea, a ver, usted no va a decir que Humala era montesinista, pero ha tenido prácticas montesinistas. Los métodos que se han usado son exactamente los mismos que usó el señor Montesinos para hacer lo que le daba su gana e imponer su voluntad, ¿no? Su voluntad delincuencial, dicho sea de paso, en una institución que fue sumamente afectada. Y yo creo que cuando nosotros hemos hecho este trabajo, lo hemos hecho pensando en la importancia que tiene el ejército en el Perú. No puede ser que se haga borrón y cuenta nueva cuando se utilizan estos métodos para afectar a gente que ha tenido 30, 35 Claro, años de una servicio en el carrera. país. Una carrera, ¿no? Y entonces, evidentemente, ¿para qué sirve esa carrera? Pero algo más todavía, Milagros. ¿Cuánta gente que quisiera ingresar al ejército y que se da cuenta que va a trabajar 20, 25, 30 años para que cuando llegue, por fin me llegó el momento de ser divisionario, te dicen, no, tú no. Y el que está en el puesto 20, en el puesto número 14, ¿y sabes cómo se utiliza? Con la junta de selección, ¿no? Cuando ellos querían favorecer a uno y perjudicar a otro, sobre el 3%, los puntajes son muy ajustados, al que estaba arriba le ponían nota más baja, ¿no? Y al que querían subir, podía tener nota 5, le ponían 20. Entonces, automáticamente Subía. variaban los porcentajes. Sí, claro. O sea, para usted, Humala tuvo una actitud delincuencial con el ejército. Tuvo una actitud, yo diría, no me corresponde a mí hacer ese calificativo, porque eso solamente le corresponde al Poder Judicial, pero que fue irresponsable en el manejo de la institución del ejército, yo creo que sí. A ver, lo que estamos hablando, por favor, chicos, de repente me pueden ayudar, es de este cuadro que el arma es ingeniería. Entonces, el doctor Bernales nos lo va a explicar mejor. El general Gedres de la Rosa Owen Julio, ¿Qué puesto tenía el 1? el puesto número 1, y su nota final era 18.830. El general Romero von Bancels Carlos Javier, que tenía el puesto 2, su nota era 18.820, o sea, recontra ajustado con el primero. El general Suárez Gómez Walter Octavio, que estaba en el puesto 3, y su nota era 18.819, a una décima del puesto 2. Lo que usted nos está diciendo es que estos tres generales No ascienden. no ascendieron. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Fueron pasados al retiro? Es que la medida fue tomada para que el que estaba en el puesto número 6 subiese. Entonces miren lo que pasa con el 6. Por favor, síganme, chicos, ahí está. ¿Para qué? Y este cuadro lo ha reconstruido el propio doctor Bernales con la comisión de... Con el grupo de trabajo. Con el grupo de trabajo, porque esto no existe en los archivos del ejército. O sea, esto sí es montesinismo puro. Pero bueno, vamos a seguir. Galindo, en el puesto número 6 está Galindo Heredia José Antonio, que es el primo de Nadine. Muy bien. Él denota, ahí está en el puesto 6, tiene 18.553. Y para que él suba, sacan al que tiene 18.8, 18.83, 18.820 y 18.819. Eso no se puede hacer, porque esto es claro. Eso es arbitrario. Sí, claro. Es injusto y significa justamente lo que nosotros estamos denunciando. No se ha respetado el orden de mérito. ¿Usted habló con los generales? Hemos entrevistado, bueno, del ejército hemos tenido 97 solicitudes. Hemos tenido que hacer un estudio expediente por expediente para determinar en qué casos se justificaba el pedido y en qué casos no. A estos tres no ascendidos, ¿los logró entrevistar? Sí, claro, quedó una primera lista de 31, pero hay que distinguir dos medidas. Una es la de los ascensos y otra es la de los pases por renovación, sí, donde también ha habido situaciones realmente absurdas, ¿no es cierto? Porque el artículo 47 de la ley de pase al retiro señala los criterios con los cuales se debe justificar la renovación, y es más, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalando lo mismo. Pero cuando les ha interesado pasar al retiro a alguien,
Simplemente lo han hecho. Sin roche. Paz de retiro por renovación, sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. Han pedido muchos de estos oficiales, que nos los han dicho a nosotros después, no cuando nos hemos entrevistado, ser recibidos, nunca fueron recibidos. O sea, después de haber sido generales de brigada o de estar en los más altos grados, los pasan al retiro por renovación y es como si ya no existieran. ¿No es cierto? Eso es una falta de respeto. Sí, claro. Es una violación. ¿Y los generales que no ascendieron, qué le decían a usted? Bueno, justamente nos han explicado y en sus expedientes está que nosotros hemos tenido que cotejar sus solicitudes con lo que dice el legajo de cada uno y lo que dice la FOC de servicios. Quisiera enseñarte... Por favor, quiero hablar también del caso del general Ramos Hume, ¿no? Ya, el que es el comandante general, porque él estaba en el puesto 7 y mira, pasó al 2. A ver. El caso, por ejemplo, sí, el coronel Molinari en el ascenso... Voltee la hoja, doctor Bernales, para que los chicos lo vean. El caso del coronel Molinari, ¿no es cierto?, puesto número 3 en el ascenso de coronel a brigada en el 2012. Ahí está. 18.920. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Aquí que ascienden? Al señor Daniel Augusto Forno Castro, que está en el puesto número 20. No puedo creerlo. Aquí está. ¿Y cómo hacen esa trampa? ¿A qué promoción pertenecía? Sí. 1984. A la de Humala. Ahí comenzó la historia. Qué injusto, de verdad. Mucho. ¿Cómo hacen la trampa? ¿Le pongo 20 de nota para que no, suba que el como la porcentaje? Junta de Selección no está sometida a ningún criterio, es una apreciación subjetiva, entonces ese 3% es clave para determinar ya no el orden de méritos, sino la presión, el interés, la orden que viene de Palacio. Entonces dicen, a este le ponemos 20 porque no podemos bajarle, pero a este para que suba, ¿no es cierto?, vamos a bajarle a otros y le vamos a poner, ¿no?, a 1.05 y a este le ponemos 20. Entonces se maneja con un criterio totalmente subjetivo, ¿no?, ese 3% de la Junta de Selección, que realmente es algo que tiene que ser modificado. Por eso es que nosotros hemos dicho que en las medidas a tomar hay que, en primer lugar, tratar de modificar las leyes que han sido violentadas por estas disposiciones que se dieron del 2012 al 2015, que son las que han sido utilizadas para distorsionar la ley de situación militar y la ley de ascensos. Eso es montesinismo. Y la práctica que se ha puesto al uso es igualmente montesinismo. Uno compara qué hacía el señor Montesinos y qué se ha hecho en este periodo y resultan prácticamente el mismo tipo de trabajo. Pero el resultado ha afectado a la institución. Sí, claro, obviamente. Y además uno creía que eso ya no existía, que ya no sucedía. Desgraciadamente, tiene que ser arreglado, tiene que ser modificado. Así es. Bueno, imagino que ellos además están... Y sobre todo, hay una cuestión que es fundamental, Milagros, ¿no? Estas cosas que han sucedido se han hecho con violación de derechos fundamentales de oficiales peruanos, a los que se ha afectado no solamente en el ordenamiento, se ha afectado en su honor, en su carrera, en su trayectoria. Ellos imagino que estaban presentando recursos judiciales. Mira, vía Poder Judicial, creo que ya son 12 los oficiales que han logrado ser reincorporados. Qué vergüenza. Quiero que nos hable del comandante general del ejército, Ramos Hume. ¿Es verdad que él estaba en el puesto 7 y pasó al 2 porque le pusieron 20 en la nota que pesa 3%? ¿Es cierto eso? O sea, ¿lo arreglaron en Cristiano? Era así en el año 14, ¿no es cierto? Mira quién está en el puesto 7. A ver, vamos a ver. Este es el proceso de ascenso a general de división. Ya, muy bien. El puesto 1 era de Carlos Enrique Vergara Siapsiak. Tenía 19.524. Ascendió. Muy bien, el resultado final es que ascendió. El puesto 2 era de César Francisco Díaz Peche. Tenía 19.502. Wow, qué tal nota. Ascendió. Leonardo José Longa López. Tenía 19.490, ascendió. ¿Pero qué pasó con Ramos Hume? Luis Humberto. ¿En qué puesto estaba? En el 7.
No pudo ascender. Tenía 19.351 y acá el resultado final nada. Ahí no asciende. No asciende. ¿Ya? ¿Esto qué año es? 2014. Desde 2013 para el 2014. Sí. Los ascensos se trabajan durante todo el año. ¿No es cierto? Con una junta... Claro, eran 25 candidatos, que quede claro, y eran solo para 3 vacantes. Claro. Y quienes sacan la mayor nota son Carlos Vergara, Francisco Díaz y Leonardo Longa. Y al año siguiente mira a dónde salta. A ver, no puedo creerlo, de verdad. ¡Oh! Y el año sí, qué increíble, pero ¿por qué hacen esto? Del Castillo, Merino, Moisés, Daniel Iván, en el puesto... Hay dos que debían haber ascendido y no ascienden para darle el puesto a él. ¿Quiénes no ascienden? A ver, Dios mío. Me parece que uno es Celic y el otro es por ahí... Y Ramos Hume, que está en el puesto 2. Claro. Con 17,68. ¿Cómo sube de nota? Aparentemente, es decir, él recibe una condecoración. ¿Por qué? Que Francisco Bolognesi, por el grado que ocupa. El puntaje de esa condecoración debió asignársele al año siguiente. O sea, ya del 2015 para el 16. Pero se lo asignan ese año para que justamente tenga ese puntaje. Contra lo que dicen. ¿Y usted logró hablar con el general Ramos Hume? Nunca quiso hablar con nosotros. Hablaba mal de nosotros, sí. ¿No quiso nunca darles una entrevista? ¿Es verdad que mandaba a su asistente? No, con quien hemos tenido nosotros un trabajo y no tenemos queja del trabajo, es con el general Díaz. El jefe de personal. El jefe de personal, okay, que hizo un trabajo impecable y conste que es de la promoción 84, pero realmente cumplió con su deber. Pero el general Ramos Hume nunca quiso conversar con nosotros. Sí sabemos, por los trascendidos, que desde que se nombró el grupo de trabajo, a pesar de que debía, sin dudas ni murmuraciones, acatar lo dispuesto por el gobierno constitucional, manifestó su desagrado, su desacuerdo, claro, etcétera, obviamente. ¿no es cierto? Y ¿es ilegal su ascenso? Por supuesto, es contra el debido proceso, pero además hay otra cosa en este caso del señor Ramos Hume. Él el 7 de noviembre da una videoconferencia a todos los oficiales. Y ahí es donde pronuncia una frase que lo ha convertido en un personaje inmortal, imperecedero, cuando dice que cree y está convencido que no es necesario ser inteligente para ser oficial, para ser militar, que basta con la lealtad. ¿Qué? Como si la lealtad pudiese desentenderse de la inteligencia, de la formación. Qué horror. La lealtad es un principio valorativo y a la lealtad se llega por conocimiento, por convicción, porque si no, convierte a los oficiales leales a quien, a su persona, como si fueran perritos falderos. Salta, brinca, ladra, ¿no es cierto? Y a ellos los ascienden. Bueno, este general, con lo que dijo, ya había pronunciado una expresión netamente de ofensa contra la oficialidad mayor del ejército. Pero sin embargo, ahí sigue. ¿Y usted cree que va a seguir? Espero que no. Yo espero que no. Porque francamente, no solamente ha ascendido a un puesto inmerecidamente no sujeto al debido proceso, sino que comete estos errores, opina lo que no debe, y la verdad es que va acumulando de méritos. Dicen, a mí no me consta, que acaban de tener que destituir a 3 asistentes de él fuera de plazo. A dos los han destituido, 2 coroneles, ¿no? Y a uno lo han enviado a Iquitos. ¿Por qué razón? No sé. Yo tampoco. Pero esa destitución huele mal, porque es fuera de plazo, fuera de tiempo. Si pero los han destituido, los han pasado a retiro por renovación. Y si hubiera sido por mala conducta, no procede la renovación. Vamos a averiguar. Ojalá y el general Ramos quiera dar una entrevista. Debe al país una explicación de por qué esos coroneles han sido exabruptamente pasados al retiro.
Mi última pregunta mientras le doy la galleta. ¿Qué dice el presidente Kuczynski después de todo esto? Bueno, mira, yo respaldo plenamente al presidente Kuczynski. Soy leal al voto que emití. He conversado con él, nos conocemos desde hace un buen tiempo. Y la primera vez que hablé con él sobre este tema, estábamos todavía a mitad de la investigación. Me dijo que siguiéramos adelante. Pues lo más importante es que el 9 de diciembre el presidente Kuczynski, el Día del Ejército, dice abiertamente que su gobierno será respetuoso del respeto al orden de méritos. O sea que va a regresar las cosas a su cauce natural. Yo confío que sí. Yo también confío, porque lo otro ha sido bastante hecho con premeditación, alevosía para beneficiar a algunos. Es que si es que Humala tenía el plan de quedarse 15 años, tenía que tener a sus amiguitos y a los amigos de Antauro cerca de él, pues.